Habíamos visto el ejemplo del imán cilíndrico pasando a través de un bucle circular a una velocidad v. Habíamos graficado cómo era el flujo a través del tiempo y también cómo era la fuerza electromotriz a través del tiempo utilizando la ley de Faraday. Pero ahora queremos poner la atención en el detalle de los signos correspondiente a la forma en que, por ejemplo, se induce la corriente en este bucle. ¿Cómo sabemos para qué lado se induce la corriente en este ejemplo? La forma de obtener eso es con la ley de Lenz. Se resume a que la naturaleza se opone a un cambio en el flujo. Una forma más directa de expresar la ley de Lenz es que la dirección de la corriente inducida en un conductor por un cambio en el campo magnético debido a la ley de Faraday va a ser tal que se crea un campo magnético que se oponga al cambio que lo produjo. Para entenderlo vamos a hacer un par de gráficos. Si tenemos un bucle circular, vamos a poner otro más por acá, y uno que va a representar un tiempo anterior. Supongamos que expresamos con estas flechas cómo es el campo magnético en un tiempo t igual a 0, y acá vamos a tener dos posibles situaciones para un tiempo posterior. T igual 1 por poner un ejemplo, pero eso no es lo importante. Lo importante es que pasó tiempo y luego tenemos un campo magnético que ha cambiado. Así que eso lo expresamos con flechas más grandes. Lo mismo para este caso. Y entonces lo que vamos a pensar es, al igual que podía ocurrir en este caso con el cilindro que va pasando a través del bucle y va cambiando también el flujo de campo magnético, la dirección no sabemos cuál es, pero si fuera, en este caso viéndolo así, directamente con un bucle circular, pueden pasar dos cosas, o que sea en esta dirección, ya sea antihorario, o en esta dirección horario. Sabemos que si fuera en el caso antihorario, el campo magnético va a apuntar en dirección Z, por lo menos en los puntos que están en el centro, y eso va a sumar, digamos, una contribución más a lo que ya teníamos. Lo ponemos así en azul, como un paso posterior a lo que ocurrió después del cambio en el flujo. Cambió el flujo, se generó una corriente que estamos viendo para qué lado, pero si fuera en este lado, eso hace que tengamos un extra eh, campo magnético azul, que de hecho se puede tomar como que este extra campo magnético va a generar aún más corriente y eso va a generar más campo magnético en una progresión que no termina nunca, pudiendo violar la conservación de energía. En este caso tendremos un efecto contrario. Tendremos un campo magnético generando al revés del que teníamos y se está oponiendo al cambio en el flujo. Si el flujo pasó de acá a acá a una cantidad así, para poner un ejemplo, en esta dirección, bueno, se está oponiendo a ese cambio en el flujo, expresado con la corriente en esa determinada dirección. No puede haber ninguna ambigüedad, tiene que ser en esa dirección en la que se está oponiendo a el flujo. Para ser exactos, al cambio en el flujo, no al flujo sino al cambio, porque si no hay cambio no ocurre nada, pero cuando empieza a cambiar, ahí ocurre todo esto, que es obviamente hacia este lado lo que nos está diciendo la ley de Lenz. Esto hace que la inducción de Faraday sea un fenómeno inercial. A el bucle le gusta mantener un flujo constante a través de él, entonces si uno trata de cambiar el flujo, el bucle responde mandando una corriente en la dirección de modo que vaya en contra del cambio de flujo. Por supuesto que no
lo logra completamente. El flujo que produce la corriente inducida es generalmente una fracción del original. Lo único que te dice la ley de Lenz es la dirección del flujo. La ley de Lenz también sirve para la fuerza electromotriz de movimiento, pero en este caso teníamos directamente la dirección que nos daba la fuerza de Lorentz, así que ahí ya teníamos otro método más directo. De esta forma entonces sabemos para qué lado va a ir la corriente en el caso de tener un cambio en el flujo. Por eso es muy importante.